Hola a todos, mi nombre es Sebastián, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy hablaremos acerca de osteoporosis, en quién buscarla, cómo diagnosticarla y cómo tratarla. Así que empecemos. Cuando hablamos de osteoporosis, estamos hablando de una enfermedad que implica la disminución de la masa ósea y la alteración de la microarquitectura del hueso. ¿Cuál es el problema de esto? Es el riesgo de fracturas. Y las fracturas implican morbilidad, implican mortalidad en nuestros pacientes. Hay que entender que todo lo que vamos a hablar de hoy se basa a partir de definiciones operativas provenientes de la densitometría ósea, que inclusive tiene algunas dificultades para poder a veces establecer puntos de tratamiento. La prevalencia por encima de los 50 años ronda el 12%. De ahí vamos entendiendo que es una enfermedad que se parte de la edad, y vamos a ver que la búsqueda de la misma depende de la edad y el sexo del paciente, porque es una enfermedad definitivamente más frecuente en mujeres. Factores de riesgo: edad avanzada, el sexo femenino, el bajo peso. A veces pensamos solamente en obesidad y el bajo peso también es un factor de riesgo, el tabaquismo y la historia familiar. Este concepto es súper importante y es la osteoporosis secundaria. Otras condiciones que pueden tener nuestros pacientes que pueden llevar a generar alteraciones de la densidad ósea, como pueden ser el alcoholismo, la anorexia nerviosa, la amenorrea en pacientes con actividad deportiva elevada, la enfermedad celíaca, el EPOC, el Cushing, el hipertiroidismo, las cirugías bariátricas, la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto porque hay que tenerlo en cuenta, porque todo paciente en quien encontremos osteoporosis debemos buscar si tenemos alguna causa subyacente que nos ha llevado a esta patología. Y medicamentos, sobre todo, y debemos recordarlos, los esteroides como pilar dentro de medicamentos que nos pueden generar osteoporosis. También tenemos los medicamentos antiepilépticos, los inhibidores de la aromatasa, perdón, y diferentes grupos de quimioterapéuticos. ¿Qué pasa a grandes rasgos dentro de la fisiopatología? No vamos a detenernos mucho acá, pero vamos a entender tres conceptos básicos. La formación del hueso depende de la interacción entre el osteoblasto y el osteoclasto. Sabemos que el osteoclasto es el encargado de la resorción ósea, es decir, de sacar calcio del hueso, y el osteoblasto de formarlo. El equilibrio de estas dos células es una interacción entre ambas, dependiendo de los receptores RANK, dependiendo del RANK ligando, dependiendo de algunas moléculas como la esclerostina. Y esta interacción depende mucho de los estrógenos. Y esto nos lleva a un mensaje fundamental, y es que el grupo poblacional de mayor riesgo de osteoporosis, en quien más buscamos, más encontramos y más tratamos, son las mujeres posmenopáusicas. ¿Por qué? Porque los estrógenos normalmente funcionan como reguladores negativos dentro de esta fisiopatología. Veamos cómo los estrógenos inhiben la activación de la célula T e interfieren con las vías del RAN ligando, inhiben la formación del preosteoclasto en osteoclasto e igualmente participan dentro de la regulación a favor del osteoblasto. Si yo pierdo la presencia de los estrógenos, que es lo que fisiológicamente ocurre en la menopausia, tenemos un aumento en la funcionalidad de los osteoclastos y un aumento de la resorción ósea. Y esta es la razón por la cual acá tenemos nuestro mayor riesgo de osteoporosis. Hay que entender que la razón por la cual buscamos osteoporosis y tratamos osteoporosis es esta: las fracturas. Pero no toda fractura es igual. Y vamos entendiendo que nosotros queremos evitar que se presenten aquellas fracturas que son más incapacitantes para el paciente. No es igual yo fracturarme la muñeca a fracturarme la cadera o a fracturarme la espalda a nivel vertebral. Es por eso que hablamos de fracturas vertebrales, hablamos de fracturas de cadera, hablamos de fracturas clínicamente significativas, es decir, aquella fractura que encontré porque el paciente refirió síntomas y no solamente el dolor. Ojo con ese comentario coloquial de que, doctor, estoy más bajito, he perdido altura, y eso se puede ver a fracturas espinales que no hemos identificado. Y muy importante, las fracturas por fragilidad. Siempre que encontremos fracturas, preguntemos cuál fue el mecanismo que llevó al trauma a la fractura. No es igual yo caerme de un segundo piso y fracturarme la cadera como consecuencia de ese trauma, a tal vez simplemente tropezarme y tener un golpe de bajo impacto que me generó la misma fractura.
Y veamos la relación de por qué nos preocupa más en mujeres que en hombres cuando hablamos de osteoporosis. Y cuando empezamos a revisar, la frecuencia de fracturas vertebrales en las mujeres es mucho más alta de lo que pasa en los hombres. Las fracturas del antebrazo igualmente son mucho más frecuentes en mujeres, son mucho más presentes. Y cuando miramos las fracturas de cadera, ocurre exactamente lo mismo. Entonces, nuevamente, ese mensaje es muy importante. En las mujeres buscamos mucho osteoporosis. Cuando hablamos de este tema, nos toca fragmentarlo en dos partes grandes. Nos toca fragmentar, uno, en quién la busco, y dos, en quién la trato. Y esa de quién la busco es cómo evalúo el riesgo, cómo defino qué paciente está en riesgo de hacer osteoporosis y a quién debería buscarse activamente con la densitometría ósea. Desafortunadamente en este aspecto no tenemos información desde un punto de vista de ensayos clínicos aleatorizados que nos den una evidencia fuerte. Todo realmente proviene a partir de diferentes estudios y se han creado escalas. Probablemente aquí no suena la palabra FRAX y es la escala que efectivamente digamos que más frecuente usamos y más tenemos como en la mente. Igual hay muchas otras que tenemos, pero inclusive el FRAX no está apoyado en un estudio aleatorizado controlado. ¿Cuáles hay? Miren, acá tenemos 5 herramientas: el OST, el ORAI, el OSIRIS, el SCORE y el FRAX. Unas más fáciles que otras, unas con más y menos variables. En general, la mayoría de publicaciones se decantan hacia el uso del OST o hacia el uso del FRAX y comparándolas estas dos. Porque empezamos es en quién lo uso. Listo, yo sé que lo va a hacer en todas las mujeres posmenopáusicas, pero ¿dónde dejo a los hombres? Y aquí ha llevado la pregunta que, por ejemplo, tal vez el OST se comporte mejor en los hombres por encima de los 70 años, que es cuando yo arranco a pensar en este grupo poblacional en osteoporosis, y que tal vez a las mujeres antes de los 65 años posmenopáusicas también se podría comportar mejor. ¿Y qué es el OST? Es el uso del peso menos la edad por 0.2 y esto dándole entonces mucho más valor a estas dos variables como factores de riesgo. El FRAX lo encontramos disponible en internet con variables de edad, sexo, peso, altura del paciente y diferentes factores de riesgo. Y cuando han tratado de poner una contra la otra, lo que les mencionaba acá, pareciera que el OST se pudiera comportar mejor en mujeres por debajo de los 65 años. Más allá de estas diferencias operativas, el mensaje relevante es: yo debo tener en mente que si ya tengo un paciente en quien yo estoy pensando que puede tener osteoporosis porque es un hombre por encima de 70 años, es una mujer posmenopáusica, debo ya estar sacando mi herramienta para poder evaluar su riesgo de fractura. Y entonces la pregunta es, ¿y con todo esto para qué? Pues es para definir a quién le hago la densitometría ósea. La densitometría ósea no es un estudio que se hace de rutina, es decir, yo no se lo hago a todas las personas. Yo debo encontrar el paciente que se beneficia de este estudio, porque es que la idea no solamente es hacerlo, la idea es que si yo lo hago y encuentro un resultado concordante con osteoporosis, el paciente se beneficie de tratamiento. De ahí enmarcamos que por debajo de los 70 años en los hombres y en la mujer que no está en la menopausia, definir esto es muy complejo y es un tema completamente distinto. Definitivamente toda mujer que tenga más de 65 años debe hacerse una densitometría ósea. Cada vez que tengamos un paciente que cumpla esas características, debemos preguntarnos y por ende preguntarle si ya le han hecho este tipo de exámenes. Lo otro que debemos hacer es que en las mujeres de entre 50 a 65 años, o bueno, en el momento que les llegue la menopausia hasta los 65 años, es incierto. No sabemos si realmente saber que tiene osteoporosis ahí y tratarla va a conferir realmente un beneficio. Por eso la sola menopausia no es una indicación de una densitometría ósea. Entonces, aquí yo sí podría, a que además de la posmenopausia, le voy sumando otros factores de riesgo. Y aquí entramos en otra área gris, y es que esos factores de riesgo no están claramente definidos. Ya vamos a ver más adelante un algoritmo que me gusta porque nos incorpora esos factores de riesgo. Y además puedo combinar pues el uso de herramientas que hablábamos del FRAX o del OST o las demás escalas para decir, bueno, mire, esta paciente si tiene factores de riesgo, pues hagamos el estudio. En los hombres se dice que por encima de los 70 años deberíamos iniciar el estudio de tamización,
O antes, si tenemos igual factores de riesgo, ¿cuáles? Pasa exactamente lo mismo, no está claramente definido. Muy importante, en osteoporosis sí que es fundamental las medidas no farmacológicas. La actividad física, buscar que el paciente se mantenga en un índice de masa corporal entre 20 y 25. Aquí tanto la obesidad como los pesos bajos no son apropiados y que el paciente tenga una adecuada ingesta de proteínas. Entonces, ¿cómo yo hago esa evaluación esquemática del paciente con riesgo de osteoporosis? Como siempre, la historia clínica. ¿Qué tiene que estar buscando la historia clínica? Debo estar identificando ya factores de riesgo, que es básicamente averiguar por fracturas. Preguntemos a nuestros pacientes si han tenido traumas y en caso de que sea cierto y estén asociados a fracturas, ¿cuál fue el mecanismo? ¿Qué tan grande fue ese golpe que nos llevó? Mi paciente tiene más de 65 años, tiene un peso por debajo de los 58 kilos, tiene tabaquismo activo, tuvo una menopausia precoz, tiene un exceso de consumo de alcohol, son factores que ya van pensando para yo buscar osteoporosis y por ende hacer una densitometría ósea. Los pacientes que tienen factores de riesgo para osteoporosis secundaria, el paciente que se ha caído, y acá llega lo que a veces pasamos desapercibido y es la tamización visual. Los pacientes cuando no ven bien se caen más fácilmente. Y un paciente que tiene riesgo de caída, porque no ve, tiene riesgo de caída porque tiene otras condiciones que favorecen que se pueda caer, debemos estar seguros que no tiene otro factor de riesgo que le va a favorecer la aparición de fracturas. Y la radiografía de la espalda, no solamente en ausencia de síntomas, en el paciente que tiene una pérdida inexplicable de altura, que dice que tal vez se acuerda que en algún momento tuvo una fractura de la espalda, y en el paciente que usa glucocorticoides por más de 3 meses por encima de 5 miligramos. Y nos lleva a esta tabla de entonces a quién yo le voy a indicar la densitometría ósea. Esta tabla es fundamental, es un mensaje grandísimo de este video y es a quién le pido este estudio. Clarísimo, toda mujer por encima de los 65 años debe tener densitometría ósea. La mujer posmenopáusica que no ha llegado a esa edad. Entonces, fracturas en ausencia de un trauma mayor. Paciente que le hicimos una radiografía porque le dolía el hombro, porque le dolía la mano, le estábamos buscando artrosis y hay osteopenia. Osteopenia más posmenopausia, busquemos osteoporosis. Y el paciente que mujer posmenopáusica que por alguna otra condición, probablemente una enfermedad, por ejemplo, reumatológica, la ha llevado a tener esteroides por más de 3 meses. ¿A quién más podríamos pensar en hacerle densitometría óseas? Porque podría beneficiarse en caso de identificarla manejos farmacológicos. Índice de masa corporal por debajo de 20, ya hemos hablado de los esteroides, la historia familiar, la menopausia temprana, el paciente con tabaquismo activo y en quien yo considero que pueda tener una osteoporosis secundaria. Este era el algoritmo que les decía que me gustaba, porque ya hemos hablado de esto, el paciente pues medidas no farmacológicas, pero nos dice de una forma un poco más clara qué factores de riesgo yo debería tener en mente. Entonces, fracturas que yo haya presentado después de los 40 años. Esteroides por más de 3 meses a una dosis de 5 miligramos o más. Más de 2 caídas en el último año. Paciente con fracturas de la cadera. Familiar. Índice de masa corporal por debajo de 20. Osteoporosis secundaria. Tabaquismo activo y consumo de alcohol diario. Y los signos de posible fractura vertebral. El paciente que ha tenido una pérdida de altura de más de 2 centímetros o en el tiempo más de 6 centímetros, la distancia costilla-pelvis que sea menor o igual a 2 dedos y la distancia del occipucio mayor a 5 centímetros, occipucio-pared. Y con todo esto lo vamos entonces incorporando. Paciente por debajo de 70 años. Sí, factores de riesgo, ellos no hacen ninguna intervención. Ellos ya nos han subido la edad, inclusive para hombres y mujeres. Entonces, hombre o mujer por encima de 50 años, me pregunto yo,
¿Será que el paciente se beneficia de densitometría ósea? Mujeres posmenopáusicas, hombres por encima de 50 años. Evalúo esos factores de riesgo. No tengo ningún factor de riesgo y mi paciente tiene menos de 70 años. Continúo seguimiento, continúo vigilancia. Sugiero actividad física, sugiero adecuada ingesta de vitamina D, que no fume, que no tome, etc. Mi paciente ya ha tenido más de 2 fracturas o tiene fractura espinal o de cadera. Ojo, porque ese paciente está en rojo y es un paciente que probablemente tiene osteoporosis y requiere su densitometría ósea. Por encima de, entre 50 y 64 años, con fractura previa o por lo menos 2 factores de riesgo. Por todo paciente por encima de 70 años y 65 a 69 años con un factor de riesgo, este algoritmo sugiere densitometría ósea. Previamente dijimos toda mujer por encima de 65 años posmenopáusica, correcto, digamos acá no estaría esa indicación, pero podemos igual en nuestra práctica diaria ir mezclando pues conceptos de diferentes guías. Esta la traigo es para que nos llevemos en la mente realmente una claridad en qué factores de riesgo buscar en ese paciente que no tenemos tan claro, ese paciente especialmente entre los 50, esa mujer posmenopáusica entre los 50 y los 65 años, y el hombre con factores de riesgo. Y ya entonces empezamos a jugar de cómo interpretar la densitometría ósea, cómo usarla para diagnosticar osteoporosis. Y nos debe quedar en la cabeza, recordemos que la densitometría ósea nos arroja 2 resultados, bueno, 3, una que es la mineralidad ósea, otro que está representado como el T-score y otro que está representado como el Z-score. La que usamos para diagnóstico de osteoporosis es el T-score. El T-score, y vamos a ver qué es el que se repite en los diferentes que vamos a ver a continuación. Y el punto de corte diagnóstico para osteoporosis es que sea menor o igual a menos 2.5 desviaciones estándar. Por eso, cualquier paciente, como podemos ver acá, que tenga un T-score menor a 2.5, estamos empezando a ver que se va a beneficiar de tratamiento. Vamos a ver diferentes guías porque la pregunta siempre es si darle tratamiento realmente va a impactar en la prevención de fracturas. Y para este artículo, la respuesta es que por encima de 70 años, todo paciente con un T-score por debajo de 2.5 se beneficia de tratamiento. Y el paciente que no ha superado esa edad, ese paciente que está entre 50 y 70 años con un T-score de menos 2.5, el beneficio es intermedio, pero realmente van a beneficiarse y vamos a terminar tratando. Aquí no tratamos, es el T-score que está por encima de menos 2.5. Y este cuadro que me pareció fundamental y es cómo hago la evaluación de la densitometría ósea. Algunas guías sugieren una evaluación anual, este caso lo sugiere cada 3 años, pero me gusta más esta que nos queda acá abajo. Si mi paciente le hice la densitometría ósea y no tenía osteoporosis, ¿cuándo vuelvo yo a hacerle una densitometría ósea? Pues bueno, se basa en el riesgo de fractura. Si es menor al 10%, se la puedo repetir en 5 a 10 años. Si está entre el 10 y el 15%, se la repito en 5 años. Y si está por encima del 15%, se la repito en 3 años. Todo para llegar a esto. Los criterios diagnósticos de osteoporosis. Ya lo adelantamos un poco. Entonces, ya hablamos de qué paciente yo debería pensar que tiene osteoporosis, qué paciente se beneficia de hacerle una densitometría ósea y ahora yo encontré la osteoporosis. Ojo que el concepto de osteoporosis se parte en la mujer posmenopáusica. Una mujer que no ha estado en la menopausia, que no ha llegado a la menopausia y por estudios yo llego a documentar este tipo de hallazgos, se considera una baja mineralidad ósea, pero no cumple la definición como tal de osteoporosis. Y tenemos 2 definiciones, una basada en el T-score y una basada en la clínica. Ya les estaba contando entonces que el T-score lo usamos con un punto de corte de menos 2.5 y si yo hice una densitometría ósea en una mujer que era premenopáusica, es decir, que no ha llegado a la menopausia, la interpretación se va a basar es en el Z-score. Todo T-score menor a menos 2.5 igual o menor a menos 2.5 independiente de la presencia o no de fracturas,
se considera diagnóstico de osteoporosis. Toda fractura por fragilidad de la cadera o espinal se considera diagnóstico de osteoporosis independiente de la mineralidad ósea. Doctor, mire que me medio tropecé, me caí de una altura súper pequeña, fue un golpe que no fue un golpe grande y me fracturé. Y es una mujer de 60 años posmenopáusica. Diagnóstico de osteoporosis. No hace falta la densitometría para este diagnóstico. Y cuando quedamos en osteopenia, es decir, en ese T-score de -1 con -2,5, nos apoyamos en los scores como el FRAX, donde dependiendo del riesgo de fractura, también podríamos considerarlo diagnóstico de osteoporosis. Y ese asterisco de siempre detengámonos a pensar si efectivamente esto era una osteoporosis primaria, es decir, si no tengo otra condición que está explicando lo que está ocurriendo. Una pista que ayuda mucho es el Z-score. Cuando yo tengo a los pacientes con un T-score compatible de osteoporosis y con unos Z-scores que también están muy disminuidos, alerta un poco de condiciones que pueden estar asociadas, por ejemplo, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, mieloma múltiple u otras malignidades. Un estudio inicial que todo paciente debería tener es el hemograma, los electrolitos, albúmina, el perfil hepático y los niveles del perfil fosfocálcico, de verle fósforo, vitamina D, ver calcio y ver niveles de PTH para no poder estar al menos tranquilo en ese aspecto y que no tenemos como otras condiciones asociadas. Manejo. Entonces, ya tengo el paciente que se beneficiaba del estudio y tengo el paciente cuyo estudio fue compatible con osteoporosis. Primero, debo evaluar factores de riesgo para que el paciente no se caiga. Un paciente con osteoporosis tiene riesgo de fractura, pero no tiene riesgo de morbimortalidad. Y recordemos que este es el objetivo del manejo, que el paciente no se fracture. El uso de calcio y el uso de vitamina D no tiene estudios aleatorizados controlados de su beneficio real. Sin embargo, los estudios que se han hecho para evaluar el uso de bisfosfonatos, para evaluar el uso de medicamentos como el denosumab, van acompañados de calcio y vitamina D, por lo cual es la razón que lo usamos en estos pacientes. ¿Qué opciones tenemos? Entonces tenemos medicamentos antirresortivos y tenemos medicamentos anabólicos, es decir, tengo medicamentos que lo que van a hacer es inhibir el osteoclasto y darle tiempo al hueso que se recupere, y tengo medicamentos que hacen es formar hueso nuevo. Los bisfosfonatos son medicamentos con la capacidad de unirse a la matriz ósea, y una vez se unen a la matriz ósea, el osteoclasto los absorbe, y la presencia del bisfosfonato dentro del osteoclasto inhibe la vía del mevalonato, especialmente al inhibir la farnesil pirofosfato sintasa, y esto bloquea el adecuado funcionamiento de esta célula. Por otro lado, tenemos el denosumab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra el RAN ligando, que lo que hace es que inhibe la señal de activación del osteoclasto y por ende su función. Tenemos medicamentos formadores de hueso, como van a ser los análogos de la hormona paratiroidea, como el teriparatide y el abaloparatide, y tenemos el romosozumab, que es nuestro otro anticuerpo monoclonal, pero que en este caso va dirigido contra la esclerostina. Bisfosfonatos, los medicamentos que tal vez más tenemos en mente, que más vemos usados en osteoporosis. Algo que debemos tener en cuenta, y más adelante les mostraré esa tabla, es que no todos los medicamentos tienen el mismo efecto protector en las diferentes áreas de fractura. Y puntualmente es, algunos me protegen cadera, otros me protegen columna y otros los dos. Y el efecto en el tiempo es distinto y el efecto al suspenderlo es igual. Y este sí que es un mensaje que a la hora de tratamiento nos debe quedar claro. El efecto de los bisfosfonatos se ha visto en el tiempo, pero tiene un pico de meseta que es aproximadamente a los 5 años. Después de 5 años de uso de los bisfosfonatos y normalmente de 3 de los endovenosos, vemos que el efecto se aplana y ahí es donde nos arranca a discutir cuál es el beneficio de continuarlo. Denosumab, hasta el momento lo que ha mostrado es que su elevación es progresiva en el tiempo, hasta estudios que hemos tenido de 10 años, donde la mejoría en la masa ósea se ha sostenido en el tiempo. Con los bisfosfonatos logramos una reducción de fracturas que ronda el 50 al 70%,
Son de los medicamentos que afortunadamente no tienen un efecto rebote inmediato. Es decir, cuando yo suspendo el medicamento, dado que su mecanismo de acción implicaba que él estaba adherido a la matriz ósea, permite que siga siendo su efecto un tiempo después de aún yo no estar usándolo. Para el caso del ivandronato son algunos meses, el alendronato es de 1 a 2 años, risendronato son 6 meses y solendronato o ácido soledrónico son 5 años después de suspender. Es decir, si por alguna razón el paciente lo dejó de usar o se lo olvidó o no volvió, al menos tiene un efecto protegido y no entra inmediatamente a esa cascada del osteoclasto y el osteoblasto que lo pone en riesgo de fracturas. ¿Qué más sabemos de los bisfosfonatos? Hasta el 30% tienen síntomas gastrointestinales, que es lo que hace que a veces su adherencia oral no sea fácil. Se sugiere que el paciente se quede de pie 30 minutos buscando evitar estos síntomas. Con los medicamentos endovenosos, más o menos van a ser síntomas gripales 2 a 3 días posterior a la aplicación. Ojo, el paciente que tiene deficiencia de vitamina D y se le pone bisfosfonatos puede entrar en riesgo de hipocalcemia, por eso hay que estar seguros de los niveles de vitamina D y no se usa en paciente por debajo de tasa de filtrado glomerular de 35. Denosumab es la otra cara a la moneda de los medicamentos antirresortivos. Ya hemos dicho que su efecto en el tiempo llega hasta 10 años, pero tiene un problema y es que tiene un efecto rebote muy rápido y la suspensión del denosumab hace que el osteoclasto se active inmediatamente, por lo que uno sí no puede dejar un paciente que estaba en denosumab, al suspenderlo debe quedar con otro medicamento o hay que ser con el paciente muy enfático de que no puede perder ninguna dosis del medicamento. Este es un medicamento que se usa cada 6 meses. Su efecto está tanto en fracturas vertebrales como en fracturas de cadera y en fracturas no vertebrales. Teriparatide, su mayor efecto está en columna, tiene un efecto discreto en fémur. Son medicamentos que se usan por máximo 2 años porque aumentan riesgo de presentar osteosarcoma y tiene un mejor efecto en la osteoporosis inducida por esteroides comparado con el alendronato. Abaloparatide es muy similar respecto al teriparatide, con un aumento mayor en densidad mineral ósea, reduce un 80% de la presencia de fracturas. Igualmente a los 2 años debe hacerse cambio pues, a un medicamento diferente, por lo que hablábamos del riesgo de osteosarcoma. Romosozumab, el paciente es un medicamento igual con un efecto muy rápido respecto a la aparición de mineralidad ósea. Se ha visto que después de un mes de uso se duplican los marcadores de formación ósea. A los 3 meses ya se logran la normalización, pero logramos un aumento en la densidad mineral ósea. Es un medicamento que por el momento se ve que a 3 años ha logrado una reducción en fracturas vertebrales y de 21% no vertebrales. No se debe usar en pacientes con falla cardíaca, con cardiopatía isquémica y con enfermedad cerebrovascular isquémica. Entonces, veámoslo, ¿cómo podríamos distribuirlo? Los pacientes que tienen diagnóstico de osteoporosis también nos toca partirlo en dos. Los pacientes de alto riesgo y los pacientes de muy alto riesgo. En otras palabras, en paciente que yo podría considerar el usar medicamentos antirresortivos o medicamentos anabólicos, o pacientes en los cuales yo debería considerar empezar por medicamentos anabólicos, porque su riesgo de fractura es muy alto y por ende yo quisiera que su mineralidad ósea se recupere lo más rápido posible. Entonces, ¿qué paciente es el que debería beneficiarse de terapia anabólica? Todo T-score por debajo de menos 3,5, los T-scores tan disminuidos son pacientes en muy alto riesgo, que ya han tenido muchas fracturas, que tengan fracturas recientes de cadera o fracturas vertebrales con T-score por debajo de menos 2,5, y el paciente que tiene osteoporosis con un consumo de esteroide por encima de 7,5 miligramos día. Y en el paciente en que venía con terapia resortiva y falló. En ese orden de día, las posibilidades son lo que hablábamos, análogos de PTH, teriparatide o abaloparatide, o manejo con romosozumab, teniendo muy en cuenta los factores, las contraindicaciones para la misma. La teriparatide son inyecciones subcutáneas diarias y romosozumab es un medicamento de aplicación mensual contraindicado, ya hemos dicho, en cardiopatía isquémica, en enfermedad cerebrovascular
y en pacientes con alto riesgo, igualmente por factores de riesgo cardiovasculares. Este es el cuadro que les decía de los bisfosfonatos, los medicamentos anabólicos y su efecto en cadera, su efecto en vértebras y su efecto en fracturas no vertebrales. Ojo con ivandronato. Ivandronato es el único de los bisfosfonatos que no tiene efecto de protección en cadera. Entonces, pacientes que tuvieran riesgo, que hayan tenido fracturas de cadera, pues este no será el medicamento de elección. Algo similar pasa con teriparatide. Teriparatide no tiene efecto en cadera. Romosozumab, denosumab, abaloparatide, al igual que, por ejemplo, alendronato, resendronato y el ácido solendrónico, tienen efecto a nivel de las tres, a nivel de efecto de cadera, a nivel de vertebrales y a nivel de fracturas no vertebrales. Alendronato es un medicamento semanal, resendronato es un medicamento semanal, ambos son medicamentos orales. Ivandronato puede ser endovenoso, puede ser oral, y ácido zoledrónico es un medicamento de aplicación anual endovenosa. Teriparatide subcutáneo, al igual que abaloparatide, subcutáneos ambos diarios. Denosumab subcutáneo de aplicación semestral y romosozumab subcutáneo de aplicación anual. ¿Por qué les digo esto? Porque a la hora también de tomar la decisión del medicamento debemos ponerle en la mesa al paciente que se va a aplicar. Hay pacientes que le van a decir, doctor, yo no me voy a aplicar nada inyectado en ningún momento. Eso nos quita de una vez de la mesa muchas posibilidades. Doctor, yo prefiero pastas. Doctor, sí, yo prefiero algo cada 6 meses, algo cada anual. También recordemos esta discusión importante porque esto garantiza la adherencia al medicamento y en esta patología, pues esto es fundamental. Las recomendaciones americanas, ¿cuáles son? Esto es exactamente lo mismo que ya hemos hablado. Entonces tengo mi paciente con riesgo de osteoporosis y lo evalué y llegué ya al diagnóstico porque tengo un T-score por debajo de 2.5 o tengo fractura por fragilidad o tengo un FRAX concordante para dar manejo. Secundario, vitamina D, recomendaciones no farmacológicas y tenemos los dos grupos, alto riesgo y muy alto riesgo. Y acá nos dicen, edad avanzada, fragilidad, uso de esteroides o T-scores muy bajos por debajo de menos 3,5 o que tengan riesgo de caída, pues puede que el paciente se beneficie mejor de irnos por terapias anabólicas. Pero ojo que esto no es una camisa de fuerza porque el zoledrónico, el ácido sería dentro de los bisfosfonatos una opción igual en caso de yo no tener la disponibilidad de poder usar. Entonces, si yo no puedo usar de entrada un manejo anabólico y mi paciente está dentro de ese grupo de alto riesgo, el ácido zoledrónico es una buena opción. Si estoy en el otro lado, mi paciente tiene osteoporosis, pero no considero que tenga ese muy alto riesgo, pues tengo los bisfosfonatos, tengo el denosumab, los que acá no entrarían a ser primera línea van a ser los medicamentos anabólicos. ¿Qué hago con ese paciente que no tiene un riesgo tan alto? Lo evalúo anualmente para ver respuesta y lo evalúo clínicamente. Un paciente que se fractura estando con bisfosfonatos toca verificar. ¿El paciente es adherente al manejo? ¿El paciente se lo estaba aplicando bien? ¿Era la dosis correcta? Y si todo eso es cierto, yo cambio el manejo porque el paciente me está fallando a ese medicamento. Si no, pues hago las correcciones. Y entramos a lo que se llama cuando yo suspendo el medicamento. Esto lo vamos a tocar un poquitico más adelante, porque como hablábamos, esos medicamentos hacen meseta. Y en términos generales, esta pregunta me la debo hacer a los 5 años de manejo oral y a los 3 años de manejo endovenoso. Si estábamos en la otra cara de la moneda, en un paciente de muy alto riesgo y yo inicié con un manejo anabólico, estos medicamentos recuerden que tienen tiempo límite. El romosozumab se usa por 1 año, el abaloparatide y el teriparatide se usan únicamente por 2 años y en ese momento debo ponerlo a otro medicamento. Esos pacientes, esos medicamentos no son medicamentos, o sea, no hacen que la osteoporosis desaparezca. Yo lo que hago es recuperar rápidamente masa ósea y luego lo pongo en un medicamento antirresortivo. El denosumab, si fuera opción que utilicé en un paciente ya sea de bajo riesgo de alto riesgo, de muy alto riesgo, pues se mantiene el tiempo. Si por alguna razón se va a llegar a suspender, lo mismo, recuerden que este medicamento tiene efecto rebote inmediato y requiere quedar con un medicamento antirresortivo posterior.
Y si acá inicié con ácido zoledrónico, independiente que esto es endovenoso, el momento de preguntarme si debería suspenderlo es a los 6 años. Porque entonces llegamos acá. Doctor, usted va a arrancar con osteoporosis y hasta cuándo me va a tener que inyectar o hasta cuándo va a tomar pastas, y la pregunta va a ser, depende de cómo usted siga. El concepto de suspender o de vacaciones aplica solamente a bisfosfonatos. ¿Por qué? Porque es el único medicamento de todos los que hemos mencionado que tiene un efecto posterior a ser suspendido. Tanto el denosumab como el teriparatide, como el abaloparatide, como el romosozumab, su suspensión implica inmediatamente pegarlos a un medicamento antirresortivo. Los análogos de PTH y de la esterostina se pueden ir a denosumab o a un bifosfonato, y el denosumab pues tiene que irse después a un bifosfonato. Entonces, ¿cuándo puedo suspender el bifosfonato? No es claro, porque todo parte de que igual un manejo en el tiempo prolongado tampoco es claro su beneficio. Y yo me lo pregunto a los 5 años del manejo oral y a los 3 años del manejo endovenoso. Para la sociedad americana, ellos nos dicen, pues después del tiempo usted debe tener un paciente que no se haya fracturado antes o después del inicio del tratamiento, que su T-score ya esté por encima de 2,5, de menos 2,5, es decir, ya no esté en rango de osteoporosis, y que el paciente no tenga riesgo de fractura. Si usted tiene esas tres, quítele el bisfosfonato y evalúe con una densitometría ósea en 3 años. El ACP nos dice que el paciente, si yo a los 5 años no le sigo encontrando una indicación clara, se le debería quitar y lo vuelvo a reevaluar, que en última es algo muy similar a lo que mencionamos. Un paciente que ya no tiene osteoporosis por densitometría, que no tiene alto riesgo de fracturas y que no se ha fracturado, probablemente mantenerlo no tenga ahí ningún beneficio adicional. Y el algoritmo, para finalizar, me gusta mucho, es una publicación del 2023 de Nature, que nos dice más o menos qué hacer. Entonces dice, usted estaba con su paciente de bajo riesgo, solamente lo está evaluando cada 2 a 4 años, el paciente no está en tratamiento. Usted empezó manejo, y lo que empezó fue un manejo con teriparatide o con romosozumab. Recuerde que eso tiene fecha de vencimiento, 2 años o 1 año. Una vez cumpla el tiempo, llévelo a un antirresortivo, ya sea denosumab o ya sea bisfosfonato. Usted estaba en denosumab, reevalúe a los 5 o 10 años del manejo. Usted puede llevarlo al denosumab 10 años porque sabemos que es el tiempo que se ha demostrado que sigue teniendo efecto en la densidad mineral ósea. El paciente, después de estar en 10 años de denosumab, sigue considerándose un paciente de alto o muy alto riesgo. Evalúe mantenerlo o evalúe tal vez un bisfosfonato. Está en bajo o moderado riesgo, pásalo a un bisfosfonato. Cuando usted está en el bisfosfonato, evalúe el riesgo. 5 años será terapia oral, 3 años será terapia endovenosa. Si sigue en alto o muy alto riesgo, probablemente cámbielo, lo podría pasar a denosumab, si no ha estado antes en denosumab. Y si no está ahí, considere suspenderlo y reevalúe cada 2 a 3 años. Esto es lo que tenía para contarles. Espero les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios, darle like y compartirlos. Y los espero en mi Instagram, que es InfectoQM, donde hablamos de medicina interna e infectología.